Buenos días. Hoy voy a hablar de una pregunta que me han hecho un par de ocasiones. Bueno, en realidad varias veces, pero ¿cómo se consiguen los títulos de ajedrez? En este caso vamos a hablar principalmente del título de Gran Maestro. Además, al final vamos a ver información sobre los grandes maestros más jóvenes del mundo. Bueno, veamos algo muy básico. Cuando estamos hablando de títulos FIDE, estamos hablando de títulos de ajedrez que da la Federación Internacional de Ajedrez. La FIDE tiene un manual donde nos explican cómo más o menos funcionan los títulos. Existen cuatro títulos: el candidato a maestro, el de maestro FIDE, el de maestro internacional y el de gran maestro. Para los que no me conozcan, me llamo Ricardo Urbina. Soy maestro internacional de ajedrez y además soy FIDE Trainer, además de árbitro nacional. Ok, veamos. Estábamos hablando de los títulos. Existen varios requerimientos para los títulos. Por ejemplo, hay un elo mínimo para los títulos en los tipos de torneos donde la gente juega. Y hay títulos. Básicamente, el título de candidato a maestro se consigue cuando alguien consigue 2200 de Elo FIDE. 2300 se consigue el título de maestro FIDE. Y el de maestro internacional y el de gran maestro, pues con 2400 el de maestro internacional y 2500 el de gran maestro. Pero además de eso se necesita algo que se llaman las normas. Y ahorita vamos a intentar definir qué es una norma. Antes la norma de maestro internacional era 2500, hoy es de 2450. Y la norma de gran maestro es de 2600. ¿Qué quiere decir eso de 2600? Estamos hablando del performance de rating o del elo. Básicamente el elo en un torneo. La forma más simple de ver el performance es si yo juego un torneo de 9 personas donde todos tienen 2600. Si yo hago el 50% de los puntos, consigo 2600. Sencillo. Si yo juego un torneo donde todas las personas tienen 2450 y hago la mitad de los puntos, consigo un performance de 2450. Claro, dependiendo si uno sube o baja, puede variar. Entonces, uno necesita hacer un performance de los 2600 para conseguir el título de Gran Maestro y de 2450 para el título de MI. Jugando, en el caso de los títulos de MI, con al menos 3 maestros internacionales y en el caso de los de GM, con al menos 3 grandes maestros. Detalles que hay que considerar también es algo que se llaman las banderas. Las banderas es que no todas las personas pueden ser del mismo país. Hay un torneo que obvia este detalle y es el campeonato nacional, la final del campeonato nacional de cada país. Si ese país tiene la cantidad suficiente de maestros internacionales o de grandes maestros, las personas que están jugando ese torneo pueden optar a la norma de gran maestro o a la norma de maestro internacional en ese torneo, aunque todos sean del mismo país. Claro está, porque es el campeonato nacional de ese país. Por la razón de las banderas, por ejemplo, a finales del año 2019 y bueno, por la pandemia que se dio, el último torneo que jugué fue un torneo cerrado para maestro internacional, donde me invitaron, obviamente porque soy maestro internacional, pero también porque en el caso específico de ese torneo que se realizó en Costa Rica, eh, ya habían maestros internacionales de Costa Rica, entonces no querían que hubieran tantos de un mismo país, querían aumentar la cantidad de banderas. Y como soy de Honduras, entonces me invitaron a ese torneo al que fui, muy bonito, y que se suponía que iban a repetir el año pasado, pero por cuestiones evidentes no se dio. Así que veremos cuándo se hace otro. Regresando entonces a la forma de conseguir el título de Gran Maestro, existen varias formas de conseguir el título de forma directa, sin el elo, pero en la práctica son extraordinariamente difíciles. En realidad nadie lo ha hecho, excepción de Fischer, que consiguió el título directo de esa forma. Fue cuando clasificó a los mejores 16 del campeonato mundial. Si alguien logra eso, le dan el título directo.
obviamente eso es mucho más difícil que hacerlo por normas y por Elo, que es la forma, como quien dice, tradicional. Entonces, bueno, además de eso, la campeona mundial femenina, si no es gran maestro masculino, se le da automáticamente el título. Y al campeón mundial U20 también se le da de forma directa. Ahorita solo son los cuadros de performance, esto no es necesario. Podemos hacer un resumen bien simple. Si uno juega con cierta cantidad de personas, las banderas, tengo entendido que son 7 banderas, pero no estoy 100% seguro, tal vez pueden ser menos dependiendo del torneo. Cuando uno juega con personas de muchos países, vamos, digamos que fueran 7, y juegan con eso, entre esos están 3 GM, vamos a considerarlos ahorita solo el de GM, y hace un performance de 2600, automáticamente consigue una norma. Si además de las 3 normas consigue el Elo a 2500, consigue el título de Gran Maestro. Regresando al performance, entonces la fórmula más fácil, porque no es ninguna forma fácil de conseguirlo, asumiendo que uno ya tiene la fuerza o el nivel, porque obviamente si alguien pensaba que el video era para los secretos para hacerse gran maestro, básicamente lo que hay que hacer es jugar con gente muy fuerte, el fogueo es muy importante, analizar nuestras partidas, estudiar táctica, apertura y finales. Eso se resume, aunque suene muy cruel, pero en el fondo la clave es eso. Regresando entonces a las reglas del título, si ustedes quieren conseguir un performance de 2600, necesitan, jugando con gente de los 1400, hacer unos 7 puntos de 9. Si juegan con personas de 2600, entonces necesitan solo 4.5 de 9. Y si juegan con personas de 2750, necesitarían como 3 puntos de 9, lo cual es extraordinariamente difícil. La forma más barata y fácil de conseguir el título de Gran Maestro es jugando este tipo de torneos donde la gente tiene como 2400 y arrasarlos. No quiere decir que sea fácil, pero es la forma más normal y sencilla de hacerlo. Creo que no dejé por fuera ninguna cosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de las personas que han conseguido el título de Gran Maestro. Estas son las personas que consiguieron desde 1950 el título de Gran Maestro. Dice que Bronstein lo consiguió a los 26 años, que era como el récord de edad en esa época, aunque hay que aclarar que se supone que la primera vez que dieron el título de Gran Maestro fue en el 2000, en 1914, y en ese momento, a los primeros 5 del torneo de San Petersburgo, en Rusia, bueno, o la URSS, creo, no sé, era Rusia, creo. En ese momento, Capablanca tenía 26 años y Alekhine tenía 22. Así que esto habría que ver. Simplemente están hablando, creo que desde 1950 en adelante. Digan Pretonsen lo consiguió a los 23, Spassky a los 18. Fischer fue una persona que rompió el récord y que lo consiguió a los 15 años y 6 meses. De ahí, muchos años después, más de 33 años después, Judith Polgar rompió el récord de Fischer, consiguiéndolo a los 15 años 4 meses. De ahí Peter Leko a los 14 años. Bacrot de Francia a los 14. Ruslan Poromaryov a los 14. Y de ahí Busianji lo rompió a los 13 años 10 meses. Y después Sergei Karakin se convirtió en el gran maestro más joven de todos los tiempos a los 12 años y 7 meses. Claro, desde esa época siempre hay personas que han intentado romper ese récord. Se volvió famoso el caso de Praggnanandhaa, que en su momento era el maestro internacional más joven de todos los tiempos, que intentó romperlo, quedó cerca a los 12 años, 10 meses. Inmediatamente después de que lo consigue, alguien casi logra, alguien que había pasado desapercibido en su momento, Gukesh, también de la India, consiguió el romper el récord de Praggnanandhaa de la India con 12 años, 7 meses y 17 días. Y ese es el récord. Por ejemplo, Magnus Carlsen, obviamente un jugador muy fuerte de muy joven, solamente consiguió el título de Gran Maestro a los 13 años, 4 meses y 27 días. Y entonces estábamos comentando de cuál es la forma más sencilla de conseguirlo, pues jugando torneos de 2400. Hay lugares, obviamente no es algo barato, en realidad es extraordinariamente caro para la mayoría,
pero hay varios torneos que ya están como organizados. Se llevan a cabo una vez al mes en Europa casi siempre. Yo conozco al organizador de un torneo en Serbia, que él se llama el torneo del tercer sábado. Y uno podría decir cuál es la idea de ese nombre tan original. Es que ya existe en Hungría el torneo del primer sábado. Un torneo clásico que ya tiene muchísimos años de realizarse. Se realiza en varias categorías. Y está el torneo para conseguir Elo. Si ustedes quieren conseguir Elo, se consigue. También está el torneo para conseguir títulos de MI. Si alguien tiene un medio de Elo de 2250 para arriba y lo que quiere es conseguir una norma, pues juega ese torneo donde ya están los 3 MIs que son necesarios. Están los jugadores de varios países. Y está el de GM, donde ya están ahí los 3, 4 GMs que van a jugar. Y la gente llega y juega. Obviamente son torneos que hay que pagar por jugar porque el organizador viene y le tiene que pagar a los GMs y todo eso. Es como en el caso que yo jugué en Costa Rica, que de alguna forma se puede decir que me pagaron porque me dieron hospedaje y alimentación y transporte para mí y para mi hija, que fuimos a jugar varios torneos internacionales en Costa Rica. Entonces, eso es la forma normal. Y en parte este video lo hice porque en este momento hay un niño que se llama Mishra Abhimanyu. Él es de Estados Unidos, es un niño, se podría decir, perfectamente normal. Tiene 12 años en este momento y aproximadamente 4 meses. Tendría que verificar exactamente la edad, pero tiene hasta septiembre para romper el récord de Kariakin. Es un niño, como pueden ver, normal, hasta que le dicen que van a jugar ajedrez con ustedes y puede cambiar totalmente. Este niño es extraordinariamente fuerte y él, obviamente, una de las razones que le digo que no es muy barato, decidió con su familia ir a jugar una serie de torneos con el objetivo ese de convertirse en gran maestro. En las fechas del 24 de abril al 30 de abril jugó el torneo en Hungría, el torneo Becerkepso de abril, porque ese torneo lo están haciendo cada vez al mes, es igualito que el torneo del primer sábado, también en Hungría, organizado por la Federación Húngara de Ajedrez, donde ya el torneo ya tiene varios de los GMs necesarios y de ahí personas de varios países. Aparentemente hay 5 banderas, entonces creo que 5 es el límite para un torneo internacional para conseguir norma de gran maestro. Entonces en el primer torneo, en este de abril, Mishra consiguió ganar el torneo haciendo 7 de 9, donde el elo promedio de los jugadores más o menos 2400 y gracias a ello consiguió un performance de 2600 que lo acreditó para conseguir la primera norma de gran maestro. Pero no contento con ello, jugó, como no podía ser otro, el torneo del primer sábado también en Hungría. Ese torneo se lleva a cabo del 1 de mayo al 11 de mayo. Hace poco terminó y logró en ese torneo también ganar y con ello conseguir un performance muy muy alto de 2700, subir muchísimo su elo y conseguir la segunda norma de gran maestro. Aclarando que no son los únicos 2 torneos que jugó en Europa en este momento, pero de los que jugó esos torneos consiguió 2 normas. En este momento acaba de empezar, lleva una sola partida y la ganó otro torneo, el Becerkepso de mayo. El mismo tipo de torneo, lleva 1 de 1, falta, veremos. Y si no le ajusta, él tiene pensado jugar un suizo, obviamente para optar a GM en julio y otro similar en julio también, más adelante. Son torneos secuenciales. Cuando termine uno empieza el otro. Veremos qué otros torneos jugará de aquí a septiembre, que es más o menos la fecha donde si consigue una norma más, se convertirá en el gran maestro más joven de todos los tiempos. Y ya viendo eso, podemos intentar conocer un poco del juego de este niño que es extraordinariamente fuerte. En esa partida lleva negras contra
Vasak Souhardo. Sí. Él, un jugador muy fuerte de casi 2400 y lleva las piezas blancas. Mishra Abhimanyu lleva las piezas negras, juega una defensa siciliana y la partida entra a los caminos de la todopoderosa Nagdor, conocida como la apertura número 1 de la élite. Se supone que no hay una apertura más interesante y al mismo tiempo más difícil de jugar porque tiene una cantidad de teoría increíble. Aquí, por ejemplo, en la posición de la Nagdor se puede jugar casi cualquier cosa. A3, A4, caballo B3, alfil E3, alfil G5, alfil E2, alfil C4, dama D3, F3, G3, H3, H4. Creo que hasta torre G1 es una posibilidad interesante. Hay muchas formas de jugar. El blanco juega una forma clásica, alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, enroque. La posición es bastante normal. El negro normalmente se expande con B5, el blanco lo evita con A4, y después de alfil E6, alfil E3, caballo C6, alfil F3. Aquí normalmente pues lo más común es jugadas normales, pero alfil F3 y aquí el negro hace torre C8 y el blanco hace una apertura, una jugada que, bueno, no sería novedad literalmente, pero en este nivel es casi la primera vez que se ve caballo D5, aunque es una posición bastante normal. El negro come y lleva el caballo para cambiarse. El blanco al final siempre cambia, pero decide que sea en otra casilla para no sacar la dama, sino que solo la torre. El alfil regresa y el blanco, después de A5, logrando controlar el flanco de dama, y C4, eventualmente podría hacer ideas como B4. El negro no queda, tiene una posición perfectamente jugable y hace alfil G5. Con miras de quitarle la pareja alfiles al blanco y de una posición bastante buena. Después de dama B3, alfil por, al blanco se le ocurre la idea de hacer F por E3. Dama por E3 y el blanco está bastante bien. F por E3 tiene la idea de atacar en la columna F. El negro se expande en el flanco de rey con F5 y el blanco se prepara para doblar torres. En esta posición el negro está bastante bien. Lleva el caballo a una casilla excelente. De paso defiende un peón. La dama se quita. E4, evitando que le amenacen el peón. Y G5, una jugada un poco bastante agresiva para atacar en el flanco de rey, aparentemente. Mishra tiene la característica de ser un jugador para su edad con un nivel de finales muy interesante. Él hace dama F6 y después de torre a F1 hace dama E5. En teoría está todo defendido. Podría, si la posición se da, hacer ideas como F4. Tiene varias posibilidades. En esta posición el blanco está realmente bien. Si hace jugadas como B4, corre el caballo, tiene una posición muy interesante. Pero decide hacer una jugada dama C3. Aparentemente con una idea muy simple, eliminar el peón de F5. Y es cierto, después de dama por C3, B por C3, el peón de F5 no se puede defender. El negro hace H6 y es muy interesante descubrir que después de torre por F5, el blanco ha ganado un peón, pero no ha evaluado la posición de forma ideal, ya que después de rey G7, en realidad el blanco tiene que tener mucho cuidado. Una posición muy compleja. El caballo viene y se puede comer el peón de A5. Este caballo es muy fuerte. Quizá ideas como H4 podrían haber sido interesantes, pero cuando hace torre F1 se mete en un serio problema. Después de caballo B3 y caballo por A5,
la posición es muy buena para las negras y cualquier posibilidad de conseguir ventaja desaparecen de parte de las blancas. Torre B6 presionando, pero simplemente caballo por C4. Es cierto, permite torre por B7 jaque, pero el rey se activa. Y después de esta jugada, rey E2, el rey queda en una posición fantástica. Si torre jaque, cae el peón. Entonces, después de rey E5, el blanco come. Y la torre va y empieza a comer peones. El problema está en que el peón de A6 se vuelve una pieza demasiado fuerte para las negras. Y el peón, después de obligar al rey blanco a retroceder, empieza a avanzar. Obliga al blanco a correr en la defensa de ese peón. Pero el negro tranquilamente captura un peón, ha logrado un peón de ventaja, tiene un rey mucho más activo y una torre muy bien ubicada. El final de torres está totalmente perdido. Simplemente defiende el peón avanza tranquilamente y con esto ya sella al rey blanco que no puede moverse. Tranquilamente el rey negro se prepara para avanzar el peón que le queda y tranquilamente da jaque, avanza el peón y después de D4 casi obliga a rendirse. El blanco obviamente puede ganar un peón, pero la idea del negro es que tenía otro peón pasado que ya no puede ser defendido. Razón por la que el blanco abandonó. Una partida muy buena de Mishra. Una muestra muy buena de sus cualidades en los finales. Algo muy importante y especialmente interesante en personas de una edad tan baja. Ahora estoy mostrando otra partida, en este caso contra Pasher. Es una partida que empieza de una forma muy sencilla y muy simple. Muy sólido, aclarando, este niño juega muy bien, está muy bien preparado en las aperturas. Después de caballo C3 toma. Esto es una de las formas menos agresivas de jugar el gambito de dama. Normalmente se intenta hacer algún tipo de ataque de minorías. El blanco tiene un desarrollo muy armonioso, pero no es algo que se considere normalmente peligroso. Después de alfil F5, el blanco termina su desarrollo con alfil E2. Alfil D3, pues es más fácil todavía una igualdad. Dama B3 molestando al alfil. Y en esta posición se ha dado poco, pero C5 virtualmente solo lo han jugado jugadores de élite. Jugadores como Aronian, Grishuk, han jugado eso, Pragnananda creo. Son muy pocas partidas. Después de captura, la dama sale y el juego de las negras normalmente es muy bueno. Aquí se ha visto caballo de 4 ganando un tiempo con el alfil, pero Mishra está muy bien preparado en la apertura y hace alfil por F6 y se enroca, llegando a una posición muy igualada, pero muy interesante. Cuando el blanco come, el caballo siempre salta a D4 y en el momento que se come el peón de B7, cae el peón de C3 y tenemos una posición clásica del gambito de dama. El peón quedó bastante débil y el blanco va a intentar capturarlo. La posición de la blanca es muy buena a largo plazo. Aclarando que al final pues el peón se simplificó, pero la posición para las blancas es muy interesante. Logró siempre tener una muy buena posición y sigue presionando el peón de D5. El blanco va a intentar capturarlo atacándolo con las piezas, primero defendiendo y después capturándolo. Y aquí ha caído el peón. Lo que pasa es que después de caballo E3 está el peón D3 en el aire, lo que obliga a torre 2. Y después de torre D6 está cayendo el alfil que no se puede quitar porque caería el caballo que está clavado por la torre. Por lo que las blancas tienen que hacer E4. Ya no sirve comer el alfil porque la torre está defendida por el caballo.
no hay ningún problema. Pero el negro ataca, hace un ataque doble. El caballo, la torre se quita, cae el alfil, pero mantiene la clavada. El caballo se quita, el peón avanza, el caballo se quita y el alfil defiende. Y las blancas capturan y el negro defiende. No se puede capturar porque cae la torre. El blanco duplica torres y el negro captura el peón. Y en esta posición, pues la posición se ha simplificado bastante. El final se puede considerar que es realmente igualado, pero después de A3 el negro tiene que tener algo de cuidado. Porque, bueno, primero está cayendo el peón, tiene que perder un tiempo y el rey de las blancas es mucho más rápido y se simplifica. Y aquí el blanco hace caballo E4 jaque, que en teoría debe ser tablas, pero la posición es muy complicada. Si el rey se quita, el rey de las blancas tendría excelentes posibilidades de jugar. El detalle es que si hace alfil por E4, siendo objetivos, la posición todavía se puede defender de parte de las negras, pero no es nada fácil jugar. Aquí era indispensable G5. Vamos a ver por qué, ya que la jugada H4 de las negras de la blanca es muy importante. Pero el detalle es este: el rey blanco está muy fuerte y puede ir a comer este peón, lo que le va a permitir tener el peón A libre y pasado. Si logra hacer eso, si el negro se tiene que defender, el rey huye hacia el otro lado y se come todo y debería ganar el final. O sea que es un final muy peligroso. Pero el negro, en vez de hacer G5, que era indispensable, hace H5. Y aquí es una prueba de la técnica de este maestro internacional de solamente 12 años. Tengo entendido que consiguió el título de maestro internacional cuando tenía 10. Aclarando un detalle, que en este año que pasó no hubieron torneos internacionales presenciales, casi ninguno en todo el mundo. O sea que este niño tuvo o perdió la oportunidad de jugar posiblemente 10, 12 torneos internacionales que den el título de gran maestro, y a ver si lo hubiera podido conseguir antes. Pero bueno, sigamos. H4, una jugada fantástica y es la única que contiene a las negras. Por ejemplo, una idea que no se le puede ocurrir es rey C4, que se parece muchísimo, pero aquí el truco está en que el negro hace H4. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la idea? El blanco sigue con su plan. Pero es que las negras tienen ahora H3. Si hace G3 es muy peligroso este peón. Pero al comer, el rey se acerca y al caer el peón, el negro come. Y esta posición es de tabla. Rey B5 es muy mala porque el peón coronaría con jaque. Y ese es el detalle. Cuando el rey se quita, el negro está coronando antes que el blanco. Un detalle que Mishra había previsto perfectamente y necesita parar el juego de peones de las negras. Y después de H5, el blanco hace H4. Jugada muy importante en este final de peones que no es nada sencillo. Después de F6 ya la posición está totalmente perdida, pero perdida para una computadora o para, como en este caso Mishra, un casi genio. Dama, rey E4 y G5. Rey C4, G5. Aquí la clave no es comer, porque entonces el negro también haría un peón pasado, sino este peón está ahí para detener todo. No importa si el peón cae, la clave es que el rey come. Y aquí este peón no puede avanzar por culpa del peón E y estos no están haciendo nada. Rey tiene que eliminar el peón y ahora una jugada muy importante. Rey B5. El negro sacrifica el peón para poder avanzar su peón. Lo que pasa es que el peón blanco corona con jaque antes de que el negro corone. Detalle muy importante que permite que las blancas ganen. Aclarando, el peón es peón alfil. Hay esperanzas
de que podría haber algún tipo de tablas, pero básicamente se controla la casilla F1 y ahora rey arriba, el peón está clavado y rey arriba. La forma más rápida de ganar, si dama, mate, si no hace nada, pues jaque, si mueve el rey se acerca y ahora jaque, el rey negro no tiene movimiento, rey C2 y el negro, para hacer cómica la partida, decidió coronar sin rendirse, permitiendo que el blanco hiciera dama D2 jaque mate. Una partida muy fuerte de parte de Mishra Abhimanyu. Apréndanse ese nombre porque posiblemente en unos años esté intentando ser campeón mundial. Un jugador muy, muy fuerte de Estados Unidos, aunque su nombre obviamente indica que no sé de dónde será sus parientes, pero bueno, Estados Unidos es un país de inmigrantes, siempre lo ha sido. Y es un jugador muy, muy fuerte. Tengo entendido que es la persona más joven en Estados Unidos de conseguir 2000 de Elo estadounidense, que es menos que el Elo FIDE, pero aún así 2000 es un Elo bastante alto y lo hizo como con 7 años. Y de ahí se convirtió en maestro nacional, que no sé exactamente qué se requiere, como con 9. Y ya era maestro internacional como con 10. Y ahorita está intentando convertirse en gran maestro. Es un jugador extraordinario, muy, muy fuerte. Espero que les haya parecido interesante el video. Es, bueno, un poquito largo, pero estuvo bastante bien. Espero que hayamos aprendido algo. Si no, si ya sabían cómo era Gran Maestro, pues bueno, posiblemente vamos a acaban de conocer al Gran Maestro más joven de todos los tiempos. Veremos. Solo le falta una norma, tiene en este caso 3 meses más o menos para conseguirlo, veremos. Está jugando un torneo, acaba de empezar. Es posible que en una semana sea ya el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. No sé, habrá que esperar. Creo que eso es todo por hoy. Gracias por su atención.